Buenas noches a todos los que entraron, los dos personas que entraron, Sí, agradecido y los que van a llegar, ¿sí? sí, señor. Ok, entonces vamos a estar con un programa en el transcurso de este tiempo, ¿sí? El programa eh, está relacionado con fútbol y vamos a ir presentándose. Sí, Entonces, yo señor. quisiera que te presentes Jorge primero, ¿sí? ¿Quién Bueno, eres? mi nombre es Jorge Zapata Sierra y pues he trabajado con divisiones inferiores. eh, He hecho también otro tipo de labores en los clubes, pero principalmente en divisiones inferiores de América de Cali. Los dos últimos trabajos fueron América de Cali antes de la pandemia y en la pandemia me fui a Europa. Tuve una oportunidad de irme al HNK Cibenik, donde estuve un año y medio y llegué recientemente. Se llama Formando Jugadores para Triunfar, ¿sí? Sí, señor. Lo que vamos a hacer es tomar, Jorge, bienvenido otra vez a Cali, a Colombia, ¿sí? Bueno, ha sido un tiempo muy fructífero, ¿sí? Sí, Recuerdo que la última vez que hablamos también fue una, una charla que hicimos por Zoom y tú me sí, contabas algunas de las cosas que estaban sucediendo. Entonces, el tema es formando jugadores para triunfar. sí, señor. Vamos a hacer ahora la presentación, ¿sí? Tuya, ¿sí? Acá tenemos a Jorge. Ha trabajado en la primera división de Croacia, Sí, un país hermoso, sí, Croacia, ¿no señor. es así? Estuviste en Hermosísimo. el HNK Šibenik desde el 2020 al 2022, ¿sí? Sí, Y has señor. conseguido ahí triunfos importantes, ¿sí? Sí, Tú eras, tenías funciones directivas, sí, señor. departamento de scouting y coordinación y asesoría. O Sí, sea que señor. tenía varios sombreros, ¿no? Sí, sí, sí. Este, en cierta manera, esto también llevabas ya una experiencia grande acá, ¿no? Sí, Ya gracias a llevabas Dios. en América, eh, ¿no es así? Venía, llegaba de estar en América de Cali, donde tuve también varios cargos, incluido asistente del director deportivo. Sí. Estuve trabajando también de la mano de las categorías inferiores con Marcela Gómez, con Andrés Usme, con Gerson González, en fin, estuve ahí ¿Recuerdas algún también. jugador que hayan promocionado, no? Han Sí, promocionado varios. claro. O sea, desde que yo llegué allá a la América, hubo varios jugadores que venían en procesos de inferiores que debutaron y triunfaron. O sea, han estado bien, empezando por Santiago Moreno, que Él ahora está perdón, está en Estados Unidos en ese sí, momento, ¿no? señor, está en el Portland. Y con Eh, posibilidades, creo que de ir a Bélgica, ¿no? sí, señor, ahora mismo hay una buena oferta de Bélgica, están interesados en él. Que es un buen jugador, joven. ¿Sí? ¿Qué otro Sí, jugador que recuerdes? Luis Sánchez, que es un muchacho que tuve la fortuna de descubrir yo mismo en una cancha de tierra en el 2014 en Cúcuta. Ese ¿Cómo muchacho se lo llama? tuve. ¿Cuál? Luis Sánchez, él es el número 24 de América de Cali Ah, ok. actualmente. Luis Sánchez. Sí, señor. Claro, Luis estuvo Sánchez. lesionado Sánchez, sí. Sí, señor, está recuperándose está volviendo de una lesión, pero salió campeón en el torneo Con Cruz. con Cruz, sí, señor. Y además jugó en Europa. Él estuvo ya en Francia, Sí, ¿no? él estuvo en San Etienne un año. Lo que pasa es que Exacto, le llegó la pandemia y, exactamente. y Bueno, estaba en acá préstamo. vamos mirando, sí. Pero mira que, por Trabaja ejemplo, con una organización, bueno, trabajé, con trabajé, GoPro, ¿no? trabajé, trabajé con GoPro. De hecho, nosotros fuimos fundadores de GoPro en el año 2014 y yo fui su primer representante legal. Ok, muy bien. Fue Y una con buena experiencia. sede en Cali o en No, Medellín. GoPro se inició en Medellín, sí, señor. Exactamente.
Es la que, bueno, una vez tuve yo allí en Medellín cuando ustedes tenían Claro, el programa, ¿no es cierto? Que estaba en La Ceja, que yo fui a dictar sí, una señor. charla allá, ¿no Ah, es cierto? Sí. usted nos visitó y nos asesoró y dio unas charlas y conferencias y guió unos entrenamientos Ah, muy también interesantes. hicimos entrenamiento. Sí, señor. Bueno, entonces, vamos directamente a la charla, ¿no? ¿Ok? Me parece muy bien. Ok. Bueno, hay un tema que, a ver, lo interesante de esto es que vamos a tratar de ir llevándolo a partir de lo que se está manejando la formación del jugador de base hacia el equipo profesional, pero más allá, yendo más allá, para ir al fútbol europeo, o sea, Claro que sí. como estuviste ahora últimamente. Sí, Y tuve la vamos a oportunidad. mirar la parte positiva en este momento de los chicos que han quedado, a lo mejor Sí, han cumplido algunos de los parámetros que vamos a estar sí, señor. observando acá, ¿sí? Sí, Pero en general es un proceso, ¿no? Que, bastante. que no es de que yo quiero jugar y me voy, sino No, que hay un proceso y además hay una grande posibilidad de que también que no llegue el jugador, ¿no? Estamos sí, hablando de 10.000 jugadores donde sale un talento, ¿sí? así es. Okay. ¿Qué puedes comentar sobre eso, sí? Vos que has estado trabajando. Bueno, yo que he trabajado desde hace tiempo con bastantes jugadores y me ha tocado pues darme cuenta que no solo la parte futbolística, que ahí es donde el cazatalentos, uno como cazatalentos dice, no, este muchacho tiene cualidades para llegar al profesionalismo, pero ya viene la parte del jugador, porque ya lo mete uno a un proceso, pero el jugador en el día a día con su actitud y una ambición sana puede llegar o no llegar. ¿Sí me Es, entiende? está Es por ese estudiado. lado. Sí, Es esto muy puede importante. llegar o no, pero vamos a ver nosotros como formadores cómo le ayudamos. Y Claro si que a sí. lo mejor estamos cometiendo errores, ¿sí? Entonces, Claro que sí. por eso te Sí, dije que en la primera parte vamos a ver la parte positiva, ¿sí? sí, Y luego sí, vamos a ver la otra parte, el temor, por qué se vuelven, porque así como se van muchos chicos, también hay una cantidad que regresan, ¿no? sí, Por sí. algún motivo regresan, El sea tema europeo no, es más complicado de lo que todo el mundo piensa. A mí me tocó vivirlo y en ese tiempo que estuve allá recibimos entre jugadores que llegaron a firmar contrato y otros que fueron a prueba en pretemporadas, 20 jugadores colombianos más o menos. ok, te pregunto, sí, además un cambio, ¿sí? Sí, 4 climas, frío sí. muy intenso, El idioma, alimentación diferente, idioma, ¿sí? muy complicado el tema del idioma, Es complicado, ¿sí? Entonces, bastante. la nostalgia, ¿sí? Sí, La nostalgia por, bueno, aunque yo vine muy cerca, ¿sí? Porque Argentina y Colombia en un país donde es de habla hispana, ¿sí? También sí, había un momento de complicación, ¿sí? Hasta que te podés adaptar. Pero claro, yo creo que es más fácil adaptarse cuando las costumbres, sin ser iguales, ¿sí? Se asemejan. ¿Sí? Porque claro, al fin y al claro. cabo somos todos, en Sudamérica, bueno, hay algunos cambios en países, por ejemplo, como Argentina o por el lado de Brasil, que también tiene los 4 climas, Chile, Paraguay Sí, en parte, ¿sí? Porque en Colombia directamente no existe los 4 climas, ¿no? no, Acá tropical tenemos, totalmente. sí, 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 acá cuando es frío es porque verdaderamente está lloviendo. Cuando es tiempo de invierno es por cuando está lloviendo, ¿no? Y Sí, las sí, costumbres, ¿sí? Y bueno, pero siempre el jugador de fútbol cuando llega con una gran ventaja, porque no es uno más que llega, sino es alguien que puede llegar a ser una figura dentro del fútbol y que puede ayudar al equipo que va, ¿sí? sí, Entonces, también tienes sus ventajas y desventajas, ¿no? Porque siempre, como tú creo que lo consideras también, es la adaptación rápidamente, ¿sí?
para poder llegar al rendimiento, ¿sí? Y eso es lo que vamos a estar hablando. Entonces, ok, acá hay esto es algo que tiene que ver mucho con la diferente preparación en el fútbol. Acá tenemos, el eje principal es llegar a la performance. Sí. Y la performance es el jugador que ha llegado luego de un proceso al alto nivel. Y al alto nivel en mantenerse en ese alto nivel, ¿sí? Para eso se ha tenido que utilizar la tecnología, psicología, neurociencia. Por ejemplo, hay algunas cosas que son importantes también, ¿no? Que eso más del profesor, el conocimiento de reglamentos, ¿sí? Sí. La técnica, la estrategia, ¿sí? La energía, ¿sí? Importantísimo, la mente, esa es la que nos va a dar que hablar, que tiene diferente, que nosotros cuando hablamos de mente, aparentemente hablamos de neuronas, no es así. Hablamos, el cerebro es esa caja maravillosa que tenemos que almacena muchísimas neuronas, ¿sí? Es la que nos permite estar recogiéndose de lo que pasa en nuestro cuerpo intrínsecamente y lo que va del exterior, ¿sí? O sea, la parte del entorno, ¿sí? Que juega Sí. un papel importante dentro de la consecución del jugador de fútbol, ¿sí? Okay. Muy bien. Entonces, hay un punto importante y quisiera que me hable sobre esto. La confianza juega un papel importante para vos, ¿sí? Sí, la confianza. Eh, Sí, claro, importantísimo. La confianza, un jugador sin confianza, es que uno por la vida no puede ir sin confianza porque va a cometer errores. okay. Pero ¿está de acuerdo que existe ella realmente o nosotros somos los que creamos la confianza? ¿Sí? No, obviamente cuando un jugador llega, va a sentir confianza o desconfianza del cuerpo técnico, digamos, Okay. de los que lo reciben, de los directivos. Hay que crear un entorno para recibir a un jugador y hacer que se adapte más fácil, que tenga esa confianza. Uno, como directivo, como cazatalentos, los entrenadores debemos generarle que se sienta en confianza, hacerlo sentir en confianza, porque es muy difícil cuando no. Pero, sí, De hecho, pero no tiene propia existencia. Ella, según lo que yo estudié, ella no existe. La vamos creando la vamos creando. O sí, sea, y es en uno, nuestro ser, no podemos decir qué es lo que... La misma confianza que yo tengo, no, a lo mejor no sea la misma para vos, ¿sí? A lo mejor yo la confianza la voy tomando a partir, ya en el juego, la estoy sí, tomando a partir de hechos negativos que pueden venir, ¿sí? Dentro del juego, que te das un pase, ¿sí? Hasta que te desafías vos mismo que la próxima, el balón que cojas, ¿sí? Lo vas a transportar, lo vas a pasar bien, ¿sí? La sí, misma tribuna que juega un papel importantísimo, ¿sí? Para crear o no crear confianza. Y la misma tribuna que a lo mejor, fíjate lo que ha pasado con América, ¿sí? Últimamente, ¿sí? Jugadores bueno, el América llena los estadios y sí, le da confianza a los jugadores, pero el hecho mismo de no ganarse hace que ese público mismo irradie un poco de desconfianza, temor, porque los resultados no llegan. O sea que el manejo de eso no es fácil, ¿sí? Vamos nada a ir fácil. mirándolo, ¿sí? Sobre cómo sabes que el jugador, cuando lo lleva, va a llegar con una motivación y no tan solo llegar, debe mantenerse con esa motivación. El jugador, a ver, algo que he descubierto mucho últimamente es que uno se enfocaba mucho como cazatalentos en decir, este va a llegar y hacerlo llegar a primera división, pero es tan complicado cuando llegan que se queden. Y ahí va mucho la motivación, porque pienso que
muchos les cambian las cosas, las ideas. Ya llegaron a como, bueno, la motivación era llegar claro, a primera división. Cuando llegan a primera división, llega y pierden un poco la confianza porque no pasan de ser figuras en sub-20 a ser un jugador más en el profesional. claro. Sí. Y Entonces, esa entonces, primera parte, Jorge, lo que estás hablando, es sí, más del entrenador, de la gente allegada, ¿no es cierto? No quiere sí, decir, no estoy negando la presencia del psicólogo, al contrario, importantísimo, ¿sí? sí, Hay otros elementos también, pero es la formación, porque algunas veces eh, culpamos siempre al jugador, pero el sí. proceso de base no fue correcto, ¿no es así? Entonces, ese proceso de base parte de la empatía que debe tenerse el técnico con el jugador, especialmente el técnico porque es el que lo pone, ¿no? Pero es que, don José Luis, yo le digo algo. A ver, uno hace todo lo posible y el entrenador del sub-20 hace todo lo posible porque su equipo lleve la mayoría al primer equipo, ¿cierto? Sí, Y cuando llegan al primer equipo, he visto esa transición trabajando tanto en América como en el HNK Cibenix. sí, Cuando llegan al primer equipo, resulta que hay un técnico que necesita resultados ya. sí, Entonces ese técnico se la juega por veteranos, por pedir contrataciones y no le da la confianza a los jóvenes. sí, Y ahí es donde empieza a fallar eso. Y ahí es donde entonces un jugador que venía siendo figura en el sub-20 juega un partido en una temporada o dos partidos en toda una temporada con el primer equipo y entonces toca prestarlo a un Pasto, toca prestarlo a una Equidad, ¿sí me entienden? sí, claro. Pero Entonces, Jorge, mira, ahí donde empezamos a mirar, a observar, ¿no? uh-huh, Que los procesos, ¿sí? Para llevar a un jugador, ¿sí? sí, Eh, en mi consideración, no pasan por ganar grandes trofeos en las divisiones menores. Hay un no, equipo que vende muchos jugadores, ha puesto muchos jugadores en el equipo profesional y vos vas a ver las copas, los trofeos que hay en divisiones de las divisiones menores en ese equipo y son casi nulas, pero es el ah, equipo que más vende, River Plate. porque se enfocan, tienen un Se equipo, enfocan, a ver, no se enfoca en perturbar y amedrentar y, y hacerlo tener temor al jugador en uh-huh, divisiones menores donde es aprendizaje, ¿sí? sí, Donde ese aprendizaje es el ensayo y error, ¿sí? Porque sí, si no hay ensayo y error, es muy probable de que no, pues no estemos formando. Si en claro, el error yo critico, quiere decir de que en la próxima vez que yo quiera en el error salir a darle una información que es sí, correcta, no me va a escuchar si no tengo algunos puntos que vamos a ir tocando, que es en especial el afecto, ¿sí? Entonces, sí, los grandes jugadores, ¿sí? Se dirigen, abrazan a alguien que le ha ayudado. Te cuento el caso de Borré. ajá, Borré cuando se sale de River, ¿sí? Ahora, él en una reunión, yo no sé si era el último partido, si era el último partido, él sale y va a buscar a la neurocientífica, una mujer, ¿sí? Le da un abrazo tan grande, ¿sí? Que le demuestra que le tenía tanto afecto por lo que él lo había hecho cambiar, ¿sí? claro, Aún más. Yo pensaba que Borré no iba a tener no iba a tener éxito en River por la manera que él tenía de jugar, ¿sí? Te sí, puedes imaginar. Primer principio, todos nos equivocamos, ¿sí? claro, Todos nos equivocamos. Entonces, eh,
es tan importante que esa motivación que va llegando y que lo va formando, porque al fin y al cabo, a medida que hay crecimiento también de todo nuestro, Pero, de todo lo don que José, crece hasta los 24, 25 años que termina el crecimiento, es así la fortaleza que debemos tener. Estamos, cada vez que vamos creciendo, vamos siendo más fuertes. A partir de los 24, 25 años, ya empezamos a trabajar de una manera más inteligente y especialmente cuando estamos en un equipo de fútbol con donde la dirección de la duración del jugador es menor. Sí, Jorge. yo le quería preguntar a usted que fue jugador de River, que es tan cercano a la institución, es que River tiene fama de tener mucha preparación, lo que usted acaba de decir, se enfoca mucho en llevar al jugador a profesional y hacerlo que salga a otros, incluso otras ligas, que triunfe como profesional desde la base. Sí. Entonces, uno piensa, ¿cuántos preparadores mentales tiene River? Bueno, yo casualmente en la última charla que hicimos, ¿sí? Ujú. Ojeadores, pero que estuvo tu amigo también Pedro Soma, Ajá, Ojeadores versus Big Data, ¿sí? sí, Yo mostré allí una foto sí, de que le sacan en el estadio del Real Madrid cuando River le gana a Boca, ¿sí? Y había 60 personas profesionales que tenían acompañando al equipo, imagínate. los psicólogos, neurocientíficos, neurólogos, Ellos preparadores invierten en físicos, eso, una cantidad tremenda. claro, Entonces también quiere decir que el trabajo en equipo es tan importante, pero debe haber liderazgo, ¿sí? El triángulo de base. sí, El triángulo de base está formado por la emoción, el amor propio y la energía, ¿sí? sí, Si no hay emoción, no hay nada, ¿sí? ¿Okay? En la vida vos te tenés que levantar con emoción, si no, sí, a ver, sí, sí, sí. te tenés que levantar con emoción porque si no, no va. O sea, no, entonces, somos parte como seres humanos, ¿sí? De levantarnos con un poco de estrés. Si no, no te levantás. Ujú. Claro, ¿Sí? El hecho sí, no, mismo de si vos te levantas y no tienes el estrés para emprender, para entrar en ese recorrido que vas a hacer diario, ¿sí? Para planear, ¿sí? Planeación, está muy metido también en todo lo que es juegos también, ¿sí? Entonces es muy probable de que tu día puede ser bueno, pero también puede ser sin emoción. Y sin exacto. emoción es muy difícil vivir, ¿no? ¿Sí? Otra Sí, de sí, las cosas, amor propio, ¿sí? El luchar siempre, ¿sí? Pero no tan solo luchar cuando las cosas te van mal. Uno debe luchar también hasta cuando las cosas le van bien. Pedir para que yo no tenga una actitud diferente a la que yo tenía cuando era pequeño de ir a jugar fútbol. ¿Sí? claro. Cambiar los modelos de vida, ¿sí? Por el solo hecho de ser famoso y por tener dinero, ¿sí? ¿Okay? Y eso indica una energía y esto es ATP, ¿sí? Esto si vos no te cuidas no puedes jugar, ¿sí? Okay. Claro. Emoción, amor propio y energía, esto es este trío, este tres cubos, son los que soportan la confianza y la motivación. Dentro de lo que lo que ha estado pasando últimamente, no me des nombre. ¿Crees que algunos de los chicos eh, llegaron sin fortaleza en estos aspectos, confianza, motivación, y los tres, y este triángulo que son el emoción, amor propio y energía? Yo pienso que hubo algunos que esperan, tienen otro concepto de Europa. A ver, lo que pasa es que nosotros estábamos en un equipo pequeño, en una liga no de las primeras. Los muchachos tienen mucho de lo que les venden en las redes, en la televisión,
y piensan que llegan a Europa y ya llega, detrás viene el Ferrari, las ruedas de prensa. Esto era algo más pequeño, sí. pero es un paso que si lo saben asimilar, el que está haciendo una buena campaña y ahora de los que nosotros llevamos, de hecho Juan Camilo Mesa marcó gol, uno de nuestros muchachos que llevamos de América, marcó gol este fin de semana. El próximo verano puede tener una oferta para irse a otro fútbol o para irse a otro equipo donde le paguen mejor, donde tenga mayor competitividad y en el mismo Croacia. Perdón, Entonces, Jorge, vos estás en la antigua Yugoslavia, ¿no es cierto? sí, es Croacia sí Fue es antigua uno de los Yugoslavia. países. Sí. Sí, señor. Ahí el fútbol era buenísimo. Claro, son los Siempre subcampeones fue. del mundo actuales. Ahí está Luka Modric. Bueno, Lucas Modric. Sí. tuve la oportunidad de ver la selección, el último partido contra Rusia, que se Okay. jugó en Split. El caso es que los jugadores que llevamos, pienso que algunos lo tomaron como, bueno, esta es una gran oportunidad de no estar en Colombia. No estábamos, o sea, no eran muchachos que estuvieran siendo figuras en Colombia. Eran muchachos que de pronto los llevamos para darle una oportunidad de mostrarse allá y echar para arriba. No hubo el choque Cultural. del idioma muy fuerte, porque es que de verdad que el idioma croata es muy difícil de aprender. Y la cultura, el frío, sobre todo los que llegaron en invierno. Uy, sí, tremendo, sí, el frío. Sí, hubo muchas cosas Sí, de las cuales sí. tenemos que aprender nosotros los directivos, en Pero este caso también. estuviste aprendiendo, ¿sí? Claro, Estuviste aprendiendo y tienes una, 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 una cantidad ahora de conocimiento que claro. en sucesivos viajes, ¿sí? Van a ser importantes, ¿sí? Porque ese conocimiento es válido, en mi Sí, opinión, cuando lo estás realizando, ¿sí? Esto no se sí, aprende, la experiencia no es de aprenderse en un libro, es de no, hacerlo, de, de, es vivirlo. de vivirlo exactamente. Sí, señor. Es como el juego, ¿sí? El mío, si cuando vos querés tener una trayectoria en el juego, ¿sí? Tenés Sí, cantidad de horas que has entrenado, entrenado y entrenado para perfeccionar y luego perfeccionar, buscar una nueva perfección para llegar al talento, ¿no es cierto? O claro, algunos que tienen talento y otros que les cuesta más, pero definitivamente es la consecuencia de la sumatoria de actividades que vos haces para poder llegar a tener la experiencia, ¿sí? Hace algo que es la concentración, ¿sí? sí, Muchas veces estos chicos que están cerca de irse siempre tienen un buscador, un representante, ¿no es cierto? sí, Okay. Y en algunos casos, eh, lo que le dice el representante al jugador, ¿sí? No tiene la misma vía que se la dice el entrenador o se la dice el club. ¿Ok? sí, Se piensa de que no, hacerle caso o no le hagas caso. O mira que sí, nosotros si no te llevo para otro lado que vos tenés la condición. Y eso no es tan cierto, ¿sí? Cuando vos empezás a fracasar, ya cada que se te van acortando, disminuyendo los espacios para que tú puedas llegar a jugar. Y cuando digo espacio, los clubes, ¿sí? Ok. sí, Entonces, la concentración es importantísimo, ¿no? Pero sí, de esa concentración, ¿sí? Hay puntos con el pasado, con el presente y con el futuro. Con el pasado, por eso te decía, y a mí me gustaría que vos que estuviste en América, ¿no? Hay muchos sí, chicos que llegaron, vos los vieron cómo fueron progresando, no tan solo en la parte motriz, sino en la parte como personas, ¿sí? Que en la parte
de entrar dentro de una sociedad que es diferente a estar en la calle jugando con, con balones rotos, con Claro, tierra, exactamente. Cuando llegaron, porque vos estuviste en América y vi lo que tenían ustedes en la ciudad. En verdad nosotros tenemos que tener, estamos concentrados en todo momento para poder realizar actividades que nos permitan salir adelante, atender los desafíos que tenemos, buscar los desafíos, ¿sí? Y evitar el estrés, ¿sí? Entonces, acá sí, vamos a ver después lo que es el estrés, lo que son los desafíos, porque para estos chicos cuando llegaron allá sí era un desafío claro, el poder triunfar allá. Y no sí, se puede culpar muchas veces porque no llegaron. Lo que a lo mejor no tuvieron la base, es tan difícil, ¿sí? No es muy tuvieron la difícil. base. Pasa por lo académico, pasa también por las inteligencias múltiples, ¿sí? Pasa también por el apoyo que le hayan brindado los padres, ¿sí? Los que manejan a estos jugadores, qué clase de, si lo están ayudando a lo mejor, no lo están llevando por un mal camino. Y otra de las También, cosas, con esto te dejo, que muchas sí, veces estos chicos de un estrato que, bueno, chicos pobres, ¿sí? la Okay, mayoría, van con la idea de ya conseguir el dinero para comprar la casa para sus padres, para sí, los estudios. Y yo les digo, sí, porque nosotros llevamos, sabes que nosotros tuvimos jugadores en sí, Europa también, ¿sí? Y yo les decía, no se adelanten, claro, primero triunfen, porque si no sí, triunfan no van a tener nada, ¿no? Sí, así es. entonces, en este tipo de concentración, ¿sí? ¿Cómo lo veías? No tan solo en el juego, porque para vos mirar al jugador, si va a ser o no concentrado, no tan solo tenés que mirarlo en el juego, ¿no? En su vida mismo, que va a estar relacionado con la pasión que él tenga también, ¿no es así? Yo pienso que hoy en día es complicado, sobre todo para el jugador joven. Hay muchos distractores, empezando por esto. Entonces son muchachos que estábamos en un país donde hay épocas donde estábamos a 7 horas de diferencia de adelanto y entonces se trasnochaban muchas veces por estar chateando con Colombia. ¿Sí me entiende? Nos pasó a Entonces, nosotros, eso. nos pasó a Entonces, nosotros con 3 que mandamos a España, cuando en entonces España eran bueno, la diferencia es 7 horas, ¿sí? 7, 6 7 o horas, ¿sí? 6, dependiendo de la estación, pero sí, Claro, sí. A las es, 6 de la mañana le hablaban las novias, eran las 2 de la mañana en Colombia. exactamente. Entonces llegaban cansados por el trasnocho, porque se habían acostado, habían dormido poco. Usted sabe como futbolista que usted fue, que un futbolista debe dormir bien para rendir bien. Es el momento más importante del cerebro. Exacto. Exactamente. Entonces, para mí, eso fue una de las cosas que no les ayudó a algunos, pero uno también se pone a pensar, pero todos llegaron de la misma manera, de los mismos lugares, y cómo hubo unos que sí se quedaron y se ganaron el puesto. ¿Sí me entiende? Ok, entonces esa fortaleza, Hay ¿cómo la unos que analiza tienen por qué como... uno y otro no? Porque por- también hay parte, ¿no es así? Que no sí. podemos estar culpando y señalando, ¿sí? Ah, no, 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 no. Es que no se trata de buscar culpables, sino soluciones. Sí, Sino uno minimizar riesgo. En esto del fútbol, yo pienso que lo que hay es que minimizar riesgos para otra oportunidad, para atraer otros muchachos, para dar más oportunidades, pero ser más certeros, porque cuando uno manda a un muchacho y el muchacho no rinde, ese muchacho le cierra la puerta a otro que viene atrás. ok. Muy bien, para Ah, los que entraron, perdón, sí, porque entraron de último, el profesor Jorge, ¿sí? Es un scouter, una persona muy dedicada al fútbol, es desde Medellín, años lleva trabajando en el fútbol, ha estado en América de Cali, ¿sí? Ha estado en torneos brasileños, ha estado en Europa y últimamente, y eso nos dio la oportunidad de aprender de él, de un lugar de donde él viene, estuvo 2 años, estuviste
en Croacia, ¿sí? Con un equipo, ¿cómo? HKN, HNK Siveni. Sibene, sí, ok. Siveni. Entonces, el profesor está hablando de la experiencia que ha tenido, ¿sí? En un país diferente, idioma, cultura, estaciones, frío, calor, otoño, primavera. Entonces la concentración es un factor importante, ¿no? Sí, sí, sí. Pero la concentración, cuando vos decís, voy a un jugador de fútbol, ¿sí? Ujú. Focaliza, ¿sí? Centra tu concentración en este punto, ¿sí? Cuando estamos en juego, tenemos que concentrar en diferentes partes y eso es lo más difícil, ¿sí? Sí. Cuando vos movés la cabeza y podés tener casi 180, 200 grados cuando solo movés la cabeza. Y te tenés que estar mirando todo el juego. ¿Es así? Visión periférica. La visión periférica. Y esa visión periférica, de acuerdo a dónde parar, porque algunas veces hablamos y enseñamos visión periférica, pero lo hacemos parar de espalda al arco, ¿sí? Cuando Ah, debería sí. ser de espalda a los laterales. Pero bueno, ya estamos en un aspecto técnico. Este tipo de concentración, las reacciones de los chicos que se fueron, ellos querían volverse. A ver. No damos nombre, ¿eh? No, no, obvio, obvio, obvio. No, a ver, hay unos chicos que querían que llegara diciembre para poder, o sea, llegaron en septiembre y querían que llegara diciembre para poder venir a Colombia, a pasar la Navidad con la familia. O sea, Ah, lastimosamente se dejan la cabeza acá. O sea, no es fácil, de verdad. Y uno se mete en el lugar de ellos y sí, extrañan y quieren venir a contar que estuvieron en Europa, pero triunfen, como dice usted, triunfen primero, gánense el puesto. sí. Lo que pasa es que lastimosamente a veces, como le digo, pensaron que Europa ya les garantizaba muchas cosas y no, llegaron a un equipo pequeño, recién ascendido, donde los salarios no pasaban de 3.000 euros al mes. Entonces, Pero la posibilidad de ganar mucha más plata. pero si hacen una buena campaña, Sí. pues obviamente se pueden vender. De hecho, de esa campaña primera, dos, pero que son croatas, hicieron tan buena temporada que los compró el Dinamo Zagreb. Claro. Entonces ya. Escucha, Jorge, lo que pasa es que también tiene mucho que ver, eh, yo creo que con la familia, y cuando hablo de familia no hablo de educación, ¿sí? Ujú, Eh, por supuesto que la educación es valiosísima, ¿sí? Pero claro. la familia, tratar en cierta manera, no estaba diciendo Pedro Soma en la charla anterior, ¿sí? Que fue un Sí, buscador es un buscador de talento, de más de 28 años en Banfield, que ha sí, llevado jugadores que han recorrido el mundo, ¿sí? Que le han dado un dinero a Banfield, ¿sí? sí, Entonces él nos decía, dice, ¿cuáles son los criterios para seleccionar? Y uno de los puntos importantes que él puso la familia, ¿sí? sí, Entonces, si él veía que la familia estaba más porque las cosas se dieran ya, ¿sí? No lo ujú, buscaba, ¿sí? Ese es sí, el que todo joven, o todos nosotros, la vida después nos está enseñando que no es así, ¿sí? Que todo sí. tiene que tener una paciencia, una Que espera. primero hay que caminar para poder correr. Eso nos pasa Exactamente. mucho. Sí, Caminar para eso, muy buena frase, ¿sí? Entonces, sí, hay algunas veces que dejamos de lado, porque acá a lo mejor estamos hablando solamente del profesor de fútbol sí, o del lugar donde está por un tiempo, pero más tiempo se pasa en el hogar, ¿sí? Porque ahora se puede estar en contacto en milésimas de segundo. Yo por WhatsApp claro, me entro en una conversación y puedo ver a mis padres. La claro. tecnología ha venido a ayudarnos, ¿cierto? No es que Sí, hay algo que no, que hay cuando un chico está recorriendo los lugares tan hermosos que tiene Croacia, ¿sí? sí, Con la cámara con el celular puede estar también
mostrándole a sus padres. Hay muchas Así es. cosas que, aunque son malas por el tiempo que se dedican al uso del celular, pero son Sí, cosas increíblemente fabulosas, ¿sí? Que sí, sí. en nuestra época no había, ¿no? Claro, claro. Ahora no tienen cómo extrañar tanto como en otra época. Ok, sí, ok. Muy bien. Entonces, las habilidades mentales, ¿sí? Las tomamos como habilidades mentales. Y esas habilidades mentales son las... Si tenemos habilidades motrices porque hemos trabajado, ¿sí? Un niño cuando nace empieza a rectar, después empieza la cuadrupedia hasta que logra levantarse, caminar y correr, ¿sí? Y esas son habilidades que va obteniendo el chico hasta que no tiene la dependencia de los padres, ¿no es cierto? En la parte motriz. Entonces, estas habilidades mentales son importantes porque también se tienen que realizar con técnicas especiales. Y ahí Claro. donde verdaderamente entran los grandes profesionales que tiene el deporte. Hablábamos de 60 personas que tiene Sí. ese equipo Ring, Oliver, ¿sí? Ganando un montón. sí, Un avión para ellos, casi un claro. avión. Y van a todos lados. ¿Sí? Y seguro que lo tienen, los grandes equipos de Europa lo tienen. ¿Eh? Los Sí, grandes sí, equipos y lo tienen mejor, ¿okay? Con una nueva tecnología. Entonces, habilidades mentales que debemos ir enseñándole a estos chicos. ¿Ok? Porque al fin y al cabo se está buscando el jugador, porque es muy bueno cuando vos llevas a un jugador y ese jugador ha triunfado, ¿no es verdad? claro. Sí, ok. Bueno, acá tenemos, en esto lo que hemos estado viendo, ¿sí? Aparece otro punto, la comunicación, ¿sí? Sí. Eh, a Eso, ver, sí, la comunicación, ¿sí? eso Esto fue es un, complicado allá para estos chicos con el idioma. claro, porque, escúchame, pero además la comunicación que debe venir de base ya, ¿sí? Ah, claro, claro. Sí, sí. Eh, porque esto es un proyecto, cuando vos vas llevando a un chico, desde que lo recibe el chico y lo vas pasando por diferentes divisiones de los clubes, es Sí, un proyecto con inversión, ¿sí? sí, Sí, y que, y si que en algún momento falla, quiere decir que la inversión falló. Entonces, es tan importante que también los chicos conozcan esto, ¿sí? Porque claro. si vos, por ejemplo, acá estamos tirando hacia la derecha, ahí voy a ponerlo, a ver si está arriba, sí. Esto sería lo ideal, pero vamos a poner, perdón, a ver un minutito, me voy a ir más atrás. Anterior, anterior. Sí. Ok, si se inclina a la derecha, ¿sí? Esto, la comunicación, que si todo va bien. Acá la confianza va a ser súper confianza, la motivación va a ser una gran motivación, ¿sí? Va a haber un grado alto de energía, ¿sí? Enorme energía entra en este proyecto, pero también es cierto que no nos va a dar, no podemos contar que vamos a encontrar el jugador en la performance en un juego, o en los juegos o en un torneo, ¿sí? Entonces Sí, todo tiene que tener un equilibrio, ¿sí? sí. La pregunta es, ¿crees que puede pasar esto en el exterior? ¿Te ha visto con algún chico que haya estado, por ejemplo, estos son cuando le va bien, estos chicos cuando le va bien, y ya empiezan a hacer cosas diferentes a lo que uno los conoce? ¿Sí? Eso Entonces, eso no hay que ir al extranjero. Uno mismo en Colombia se da cuenta que cuando ya el muchacho empieza a devengar un salario, cuando ya el muchacho compra un carro, cuando ya va por un centro comercial y la gente le pide un autógrafo, una selfie, sí, ellos, hay algunos que lo toman con humildad y sí, siguen siendo los mismos, pero hay otros que cambian y que se complican ellos mismos, porque cuando una persona pierde la humildad, empieza a fallar con sus compañeros, empieza a fallar con sus entrenadores
Ok, ¿Sí me entiende? Entonces, eso es complicado, eso no es fácil de manejar. Y ahí es donde debe haber un acompañamiento psicológico. ok. Un acompañamiento. ¿Cuál es la diferencia del psicólogo, el psicólogo profesional valiosísimo y Ujú. el psicólogo de campo, el que te enseña a través, porque verdaderamente en el aprendizaje, ¿sí? De la parte mental, no tan solo parte de que tú estés en un cuarto cuando un psicólogo o un neurocientífico te enseñan, también es el primero debería conocer todos los medios, el entrenador o las personas que están allegadas, ¿no es cierto? Pero Sí, verdaderamente esto tendría que partir de que es un trabajo continuo, ¿sí? Un trabajo continuo, ¿sí? pero es una inversión buenísima porque, por ejemplo, un muchacho llega, y lo he visto, me ha tocado vivir este caso, llega un técnico y piensa a un par de jugadores de la sub-20, cree en ellos y los pone titulares varios partidos y resulta que ese técnico se va porque era un técnico interino. Suele pasar cuando ahora hay interinatos, cuando sale un técnico en propiedad. Mientras llega el otro, suben al de la sub-20, ¿cierto? Y el de la sub-20 le da confianza a los muchachos sub-20 y ellos se emocionan, cogen confianza. Cuando llega el nuevo técnico y se va el interino otra vez para la sub-20 y ese nuevo técnico le exigen resultados porque está cobrando un dinero importante a los directivos, él pide refuerzos y hace a un lado a los sub-20 y esos sub-20 vuelven otra vez a las inferiores y, o sea, anímicamente se desmoronan. Y eso es un patrimonio que está perdiendo el club. Okay. Y ahí Exactamente. tiene que haber un acompañamiento psicológico. Claro, sí, exactamente, sí. Entonces, estas habilidades mentales en este bloque tienen la función de sostener, proteger la eficacia de competencias técnicas, ¿sí? Sí, Eficacia, hay que buscar la eficacia, y esto, voy a ver, voy a subir que no lo estoy leyendo muy bien. Tiene mucho que ver la emoción, el amor propio, la energía. O sea, que cuando vamos buscando nosotros el jugador, y esto no quiere decir que va a salir, ¿no? Vamos buscando el jugador que llegue a un alto nivel, a la alta performance, ¿sí? El sí. jugador que tenga el equilibrio, ¿sí? Díaz, por ejemplo, lo que está pasando con Díaz. Una maravilla, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Sí? Y vos No, sabés que no fue, pero fue formado en una familia muy buena, ¿eh? sí. Los padres, yo estuve El hablando, padre estuvo a su lado todo el tiempo. claro, y fue Ujú. uno de los formadores, ¿sí? Yo estuve hablando con un señor que es el profesor de deporte de El Cerrejón, de un Ah, colegio bilingüe, y como vos sí, sabés, yo trabajé en un colegio bilingüe, fui allá a Cerrejón, donde está este famoso día, ¿no? Y yo sí, estuve mirando algunos guajiros, ¿sí? Y son una barbaridad, son una capacidad tremenda. Es el nuevo lugar para sacar jugadores, ¿sí? Pero sí, yo pude ver algunos, ¿sí? Y eran muy buenos. Y el papá, un formador, ¿sí? Un formador fabuloso, ¿sí? Este señor me explicaba, ¿sí? Porque también formó parte de la formación de Luis, ¿sí? sí. Y cómo el chico ya se veía que iba a llegar. Pero no, mira, bueno, pero Pero, llegar pero, a un pero yo equipo. creo que todos estamos gratamente sorprendidos con la adaptación Ya estamos tan hablando de dura, tan Inglaterra, inmediata. uno de los mejores fútbol, el mejor fútbol del mundo, en mi Exactamente, el opinión. fútbol inglés, para mí El también. fútbol inglés a veces. Entonces, llegar allá, adaptarse y ser figura, que debe tener todo esto lo que hemos hablado, Wow, lo que una estamos locura. hablando, lo tiene 100%, ¿sí? Sí, 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 Bueno, sí, ok. Entonces, ya vamos terminando con esta parte. Lo que se ve acá en la comunicación nosotros algunas veces fallamos, ¿sí?
hay que sí, tratar de no fallar, ¿sí? Es mejor un buen trato con el jugador, claro. unos gritos, ¿sí? No, es que Los el gritos jugador no llevan a nada. hay que darlo con comprensión, porque es que la vida del jugador de fútbol es sacarlo de su entorno, de su familia, de su barrio, ¿Sí? de su pueblo incluso, para llevarlo a casa hogares, para que no esté en el día de la madre con su mamá, para que no esté con sus hermanos el día de su cumpleaños. Es difícil, hay que tratarlos con cariño, hay que darles amor, de verdad, hay que ser comprensivo y hay que ver que ellos necesitan el apoyo y necesitan más que crítica, es que nosotros los alentemos. Okay. Pero debe haber un compromiso mutuo, Claro, tanto del jugador como de las claro, personas que están allegadas, ¿no es cierto? Debe ser claro, mutuo y debe ser valorada y evaluada, ¿sí? Por sí, supuesto que debe haber una planificación, ¿sí? sí, No quedarme con, porque por ejemplo, hay muchos jugadores que, vos lo sabés muy bien, que han llegado y no daban la medida y resulta que después resultaron ser unos jugadores de alto nivel. sí, Y eso pasa mucho, porque hay un momento del jugador en donde el crecimiento, tanto como la parte del crecimiento y desarrollo, va para todos, ¿sí? sí, No es la suma de las partes, es el todo, ¿sí? La suma de las partes no es lo real, porque yo puede tener muy buena técnica, pero en la táctica no es bueno, ¿sí? Pero si bueno, yo hago que todo en la parte emocional menos, en la parte física está bien, pero entonces la suma de las partes no el todo es mejor que la suma de las partes, ¿sí? sí, Ok, muy el bien, conjunto, vamos adelante. Entonces, de la comunicación, ¿sí? sí, El emisor va a ser el entrenador. Tiene experiencia, ideas, imágenes mentales, códigos. ¿Sí? Emite un código, emite el mensaje a un código, ¿sí? A través de un canal, ¿sí? Y acá va a haber una decodificación, ¿sí? Y acá va a haber un receptor del mensaje. Ok. Entonces, acá hay algo importante, ¿sí? Que se llama backup. Este canal, ¿sí?, de funcionamiento de la comunicación no es tan solo verbal, es visual, es auditivo, es kinestésico, es olfativo y es gustativo, ¿sí? Esto, para que se convierta en un feedback, debe haber un mensaje del receptor que también haya imágenes mentales, creencias, código, claro. impresión de orden genético y de aprendizaje, ¿sí? Ok. A partir de allí, a ver un minutito, me voy acá con esto arriba, ¿sí? Hay un código y hay Ajá, una decodificación, ¿sí? Para que se convierta en un feedback, ¿sí?, entre el entrenador y sí, y el jugador, ¿sí? Debe haber una buena relación, no quitarle la posibilidad de expresar al jugador, ¿sí? El entrenador debe estar capacitado para atender, ¿sí? Y si no está de acuerdo, en un tono que no permita que el jugador se sienta cohibido cuando quiera dar una comunicación, ¿sí? ¿Cuál es tu opinión de esto? ¿Sí? ¿O qué crees que si cuando vos le das a los chicos o a los jugadores que van llegando este tipo de información, puede llegar a que no sea tal? pues yo pienso que uno les facilita la información, tanto el entrenador como los directivos, pero el jugador debe tener a ver, una actitud receptiva, porque si de lo contrario eso no va a haber feedback, no va a haber un retorno. Yo pienso que fallamos mucho en eso, porque es que de verdad que el jugador de fútbol vive muy distraído. La distracción es parte, pero Es también que hay un... Porque, eh, escucha, sí, el gran problema ya en el plano científico, ¿no? A los chicos hay que hacerle entender que lo importante es que la visión y la percepción.
porque en la visión y la percepción hay aprendizaje, ¿sí? Para la toma de decisión y todo esto que tiene mucho que ver con esto que te dice el profesor, como lo que te dice el, el- el- el jugador. O sea que hay una comunicación, hay una retroalimentación. Esa es la Sí, palabra, retroalimentación. Feedback es retroalimentación. Entonces debemos también estar prestos para escuchar al jugador, claro, para que este tipo de comunicación, porque al fin y al cabo es lo que nos va a llevar a ser parte de la construcción del jugador de talento, ¿sí? ¿No es cierto? así es. Nosotros como entrenadores somos docentes, ¿sí? ¿Ok? Sí. Y tenemos una comunicación de máxima fluidez, ¿sí? ¿Vos viste qué entrenador te parece que siempre está charlando? ¿Te parece el técnico del City una persona que se lo ve que es, eh, aparte de proactivo, es una persona que tiene una relación muy buena con sus jugadores? Lo que llaman feeling, sí, se le ve, Sí, 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 se le exactamente. ve, Sí. se le ve. Lo mismo Jürgen Klopp, me Yo, parece exactamente, sí. que son entrenadores que son, se apegan mucho a la personalidad del jugador y no manejan como esos códigos de que es que yo soy el que me las sé todas y usted, no, ellos en esa confianza que ellos le dan al jugador y en esa importancia hacen que el grupo trabaje y que el jugador vaya a muerte por ellos. Es muy inteligente lo que ellos hacen. Son dos cracks del fútbol mundial, ¿no? Ok, muy bien. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo de esto. El jugador me dice, profe, me tuve que tirar al medio porque por el lateral había mucha gente para poder driblar. Sí, Vamos a suponer lo que hace Díaz. Díaz sí, aparece como izquierda y después te aparece por el centro, ¿no? ajá, Pero entonces yo como soy entrenador y me la quiero saber toda, tengo que darle una explicación. Sí está bien, pero ¿sí? Ese peso, pero muchas veces hace que el jugador ya tenga temor en hablar. Pero si cambiamos el pero por el y, por ejemplo, vamos a decir, así me tiro al centro, ¿sí? Y, por ejemplo, le puedo dar un aspecto positivo y ahí eres muy importante también, porque te sí, vas a enfrentar al arco y vas a hacer gol. Con solo una letra o una palabra, pero cambiarla por I, yo puedo llegar a una muy buena relación y ser positivo con a quien quiero enseñarse. Es también es claro, importante también, ¿no? Sí. Ok. Entonces, lo que es la retroalimentación debe ser positiva siempre, debe ser sí, sincera. Es que tiene que ser con todas las personas que están relacionadas con una labor profesional que están haciendo. ¿Sí? Debe ser frecuente, no le digo que estar bien hoy, no les digo más. ¿Sí? Debe ser específico, debe estar focalizado. ¿Sí? Relación, lo que estabas en el área, ahí te focalizo la acción. ¿Sí? En esto allí te enseño siendo positivo, no marginándote y no diciendo que tú que estás realizando la acción estás haciendo lo incorrecto, porque hay una parte de lo incorrecto, pero hay una parte correcta y hay una memoria que va a salir bien, va a salir adelante cuando el jugador, ¿sí? pueda realizar el gesto que lo lleva a la consecución del logro. Vamos a suponer el gol. Una sí, corrección positiva, ¿sí? ¿Ok? Muchas veces lo que tú dices, ¿no? Los entrenadores que vienen que tienen que ganar y no son buenos docentes, y sobre todo cuando están con chicos que le están exigiendo más de lo que puede dar el jugador joven, ¿sí? sí, Yo creo que eso también es para tener en cuenta en la formación del jugador para la labor de performance, ¿no es cierto? Bueno, ok. Y acá hay lo que es el feed forward con el feedback, que es lo mejor, el feed forward y el feedback. Vamos a ver el feedback. Sentimiento de fallar. Hay siempre un sentimiento de fallar. Para cuando haya feedback se requiere
conocer a la persona, ¿sí? Es muy difícil que haya feedback, por ejemplo, está un chico que estuvo con el técnico uruguayo, no sé cómo se llama, en el Cali, ¿sí? Y ahora ha llegado Dudamel, ¿sí? Entonces, no hay y el que lo puso es el uruguayo. Y el jugador el técnico llega y lo tiene que hacer el feedback es más difícil porque se requiere conocer a la persona. Cuando hay feedback, ¿sí? Normalmente tiene que haber buenas ideas. Se focaliza en el rendimiento. Entonces acá tenemos el otro. Este es, Sí, más, es el que muchas veces deberíamos usar porque se enseña sobre el futuro. ¿Ok? El feed forward es el que cambia el futuro, no el pasado. claro. Diseñado acá para alumnos, esto es para jugadores exitosos. No implica superioridad de juicio, ¿sí? Parte de lo que estás haciendo para corregirte y llevar adelante. Por ejemplo, si tú se estás pegándole al balón con la punta como hacemos con los chiquitos, ¿sí? No le decimos el no como primera palabra, sino que lo inducimos a que lo lleve con el empeine o con el interior, las dos partes, ¿sí? Pero no le recalcamos sobre lo negativo, ¿sí? Se le enseña Los la otra ayudamos a hacer forma. lo correcto, Se le ¿sí? enseña la forma correcta Sin estar, sin el regaño. ¿Sí? exacto. No requiere experiencia personal y los chicos o los alumnos, los jugadores, tienden a escuchar con mayor atención. ¿Sí? ¿Ok? Esto es Sí. la parte, ¿sí? Conclusiones de esto, Jorge. Nos quedó alguna cosa que será para otra Otra oportunidad, oportunidad. Jorge. Pero bueno, ¿por qué no me concluyes sobre todo lo que ha pasado? ¿Sí? Porque, a ver, un minutito. Sobre todo lo que ha pasado, la experiencia que he tenido allá, sobre lo que hemos hablado. Sí, Yo pienso que me quedo mucho con lo de lo que dijiste de River. Es admirable, sí, por eso ese modelo es tan exitoso, pero ese modelo requiere inversión, porque para tener contratado esa cantidad de profesionales hay que invertir. Lastimosamente muchos no ven que esa buena inversión, porque es una inversión, va a dar retorno con la cantidad porque se está minimizando el riesgo de fracaso del jugador que sale de ese club. ok. Lastimosamente no lo miramos desde ese punto de vista y fallamos muchas veces, fallamos. Hay que mejorar los unos y los otros, pero yo concluiría que lo que debemos hacer para minimizar el riesgo de esa adaptación es trabajar, como usted dice, desde las bases con ese neurolingüística Sí, y con el acompañamiento psicológico. claro, sí, exactamente. Exactamente, sí. Eh, hola, hola. Sí, Eh, aquí estoy. sí, entonces, es importante lo que acaba de decir, ¿no? Pero también hay que prepararlo, ¿no es Sí, cierto? Porque es que tampoco cuando ustedes se van nadie conocía mucho de allá, ¿no es cierto? De lo de Croacia, aunque sí conocían mucho de Europa, ¿sí? sí. Pero es muy diferente, ¿no es cierto? Las costumbres, todo, ¿no? Pero de Croacia no, de Croacia sí, pero igual básicamente es un fútbol rápido, es un fútbol que para el latino. Yo vi varios choques, la intensidad de juego, que de pronto acá todavía no. Entonces es muy de ida y vuelta y eso al jugador colombiano a veces le cuesta,
otra cosa que me llamó poderosamente la atención, don José Luis, lesionan mucho, ¿Ah? mucho más que el jugador de allá. Se Están más, lesiona el jugador colombiano se lesionaba más que el de allá. mucho más, Ok. mucho más. ¿Por qué? ¿Qué crees la razón? ¿El juego más fuerte? De pronto hay algo que me dijo alguna vez un doctor acá que nos acompañó en un proyecto. Decía que este muchacho, refiriéndose a uno de los nuestros más talentosos, este muchacho le debe la vida a 1000 desayunos o de 5000 desayunos. Quizás eso nunca lo recupere. De pronto, esa La base, alimentación. Está hablando de nutrición. exactamente, yo creo que tiene que ver por ese lado, porque no Eso es es verdad. coincidencia que todos se lesionaran tanto. Claro. Eso es Mm, verdad, sí. Eso es verdad, sí. Lo que no se hizo en la base también nos cuesta después, ¿sí? sí, sí, Pero sí. normalmente, pero entonces, ¿cuál es la alimentación de Díaz? Es que no sé, es que por eso estamos tan gratamente sorprendidos con Día. Claro, Pero sí, si yo lo llevo al plano de allá, yo busco esa excusa, pero también si voy a ser un poco más quisquilloso, digámoslo así, digamos que el jugador colombiano es más consentido en eso. Entonces, el jugador croata está más acostumbrado al choque claro. y de pronto no le da como, o sea, prefiere jugar que estar en departamento médico. Y los chicos que están jugando, Allá están pero lo y están yo haciendo bien, ¿no? hablo con Y yo me ellos, sí. Mesa Hay, jugó en la primera en América, ¿o sí, no? Mesa jugó, él salió campeón con el equipo en Sí, el claro. Y él 2019. es un candidato a irse a otro equipo, ¿sí? Sí, a él lo han estado mirando de otras ligas. Hay un chico que estuvo también que llevamos, un lateral izquierdo también, que es un muchacho del Valle, y es un muchacho que también tiene ofertas, o sea, le han estado haciendo seguimiento scout de otras ligas con buenas ofertas. Son muchachos que se han cotizado, que han aprovechado la estancia allá. Porque si yo tendría que decirte, poneme algunos parámetros del perfil del jugador que tú quieres llevar. ¿Cuál es el perfil del jugador para poderlo llevar a Croacia, de lo que tú crees, y que pueda adaptarse, ¿sí? Fuerte, Es la fuerte, fortaleza mental es buenísima, es importantísima. O sea, fortaleza mental. sí, sí, El o sea, biotipo del jugador también importante, ¿o no? sí, o sea, hay un biotipo, más bien la gente es alta ¿Sí? y los que se han adaptado, pues han mostrado, pues les ayuda la talla, Ok. pero sobre todo que entiendan el juego de Croacia, que es muy de ida y vuelta. Y un No, familiar con ellos, eh, viviendo con ellos, eso es bueno. A ver, nosotros nos tocó fungir de familia, porque mientras que ellos llevaron familiares, pues nosotros éramos los que estábamos ahí al pendiente, pero para sus necesidades, que si tenían una cita médica uno los acompañaba, que si para los primeros mercados uno les enseñó a mercar, yo les hice un diccionario de las palabras más usuales que uno, más cotidianas, para que ellos tuvieran pues, igual pues están esos traductores de Google, uno, pero sí, obviamente que lo que pasa es que invertir en llevar un familiar de un jugador que va a ganar 2.500 € no es fácil, no es negocio. Lastimosamente, no es lo mismo que cuando llega un jugador a reforzar. Estos muchachos fueron más a probar, ¿sí me entiende? sí, pero se quedaron. Sí, sí, sí. Y a la larga, estos demostraron que eran un refuerzo, otros no pasaron de la prueba. Claro, qué tristeza, ¿no? Sí, Bueno, sí. pero también es una tristeza los chicos que quedaron acá, los que Ah, no van, y los que vos tuviste en América, hay
cada año ustedes están dejando de lado algunos jugadores, estaban dejando, ¿no es cierto? Es que lastimosamente los muchachos van cumpliendo el ciclo y si no, no se les consigue para dónde ponerlos. Hoy en día los llaman a uno y le escriben muchachos que trabajaron con uno que ya son 2001, 2000, Sí, 99 ya. Si no tienen minutos profesionales, como se dice, pues es muy difícil que lleguen. O sea, es casi imposible. Porque este año están mirando 2004. claro, sí, es verdad. ¿Eh? Escúchame, entonces lo importante primeramente la base de familia, la familiar, ¿sí? La Sí, disciplina, ¿sí? Muy sí. importante, la responsabilidad. ¿Sí? Sí, gracias a Dios, te puedo decir que no fue que fallaron mucho. O sea, problemas de indisciplina no tuvimos mayormente, pues no, no se portaron mal los muchachos. De hecho, la ciudad no se prestaba mucho para portarse mal, sobre todo en las épocas que, o sea, en el verano sí de pronto ya salen a la playa y bueno, pero, pero normalmente ellos estuvieron muy enfocados Claro. en lo que era ir a entrenar, en tratar de ganarse su puesto. ¿Vos crees que es necesario hacer un mayor trabajo en entrenamiento mental? Sí, claro. Porque Total, total, verdaderamente, sí, total, total. hacerlo entender el razonamiento, los lóbulos frontales, darle Sí, trabajo a los lóbulos frontales, porque sí, allí está la toma de decisiones, va a partir de todo el conocimiento que ellos tienen. Que tengan una buena vida, por ejemplo, enseñarle a los sí, chicos, vos me estabas hablando del sueño, ¿sí? Y sí, nosotros sabemos, ¿sí? Que el sueño a vos, que es tan importante y te da la posibilidad de guardar una memoria motriz. Si vos sí, dormís bien, ¿sí? A través de un líquido, en la segunda parte del sueño, un líquido encéfalo-raquídeo se limpia toda la noche, limpia. Y si vos sí, has metido una información, que no te vayas a dormir solamente, te vas a ver televisión, o estás con el celular y vos te dormís, no. Hay que darle el trabajo para que, y eso está llegando ya, ¿sí? Por sí. ejemplo, hacerle a los chicos que se deleiten sobre los triunfos, no que piensen sobre las derrotas, ¿no? Hay un Ujú. señor un profesor, de un club, no recuerdo, un club de Brasil, ¿sí? Que hace que sus jugadores, ¿sí? Cuando hacen alguna jugada buena, la escriban. Qué Solo bueno, las buenas, ¿eh? qué bueno. Y entonces cuando la escriban, porque hay que llenar de tranquilidad a los chicos y la tranquilidad y felicidad que, que lo da otro, eh, que lo da no tan solo el de estar riendo, sino el mismo entorno que nosotros vamos creando, nos va dando la posibilidad de que meter dopamina, ¿sí? Esa hormona a través Sí, de los neurotransmisores, que es la que necesitamos y también tener el equilibrio, ¿sí? Porque en sí, todo debe haber un equilibrio, ¿sí? sí, Y así, señor. como antes no estaba, escúchame, no estamos hablando de jugadores, el jugador colombiano es una calidad tremenda, ¿sí? Es Sí. apetecido en todos lados. Es tan No, triste que no vaya al Mundial, ¿no? Porque también debemos reconocer que se deben haber hecho las cosas mal, ¿sí? Entonces, pero jugadores como Cuadrado, sí, como el mismo James, si yo estaba hablando con el señor de Banfield, que él estuvo en Banfield con él, y me hablaba maravilla de eso, cuando muchas veces acá lo denigramos, ¿no? sí. Y un jugador de esa calidad tremenda. He visto grandes jugadores en Colombia y me sigo quedando que él fue el mejor. Había tantos años que tengo, vi a Maravilla, Sí. a Marino Klinger, a Rada. Estoy hablando de grandes jugadores. Arboleda. Bueno, Arboleda, Wellington, sí. Yo Sí. sigo pensando que grandes jugadores, pero este fue Chico James, fue un gran jugador y espero que se recupere porque al fin y al cabo no está, está Todavía más tiene viejo. años para jugar. En mi concepto personal me parece que cuando ya, o sea, cuando estuvo en Banfield, yo lo seguía desde jovencito. Tenía mucha hambre de gloria.
claro. Creo que se llenó con el Mundial y con la llegada al Real Madrid y empezó a mermar. Me da la impresión a mí, a manera personal, pero su talento es innegable, una zurda prodigiosa, una visión, una pegada. No ha sido, pues de pronto ha tenido problemas con los entrenadores, no ha sido fácil tampoco. Tampoco ha sido fácil. Pero bueno, espero que seas un multiplicador, no tan solo acá, que con las personas que hemos invitado, y gracias por venir a todos, le No, a agradezco todos, su gracias a tiempo. usted por la invitación. No, pero a mí me gustaría que todo ese conocimiento no se quede, Ah, que no, pueda ser claro, multiplicador en otro lugar, que los clubes claro, y no, no. algunos, esto va a salir lo vamos a poner en Instagram y en YouTube, La idea es para, continuar mi carrera acá, acá en Colombia por un buen tiempo, de verdad que la idea, y yo ya vengo de profesional, de equipos profesionales, uno quiere seguir sumando su experiencia y siempre aprendiendo, porque siempre va a haber que aprender esto del fútbol. Usted mejor que nadie lo sabe, que usted es una sí, persona tan preparada y que nunca ha dejado de prepararse. sí, pero también es la pasión que uno tiene, ¿no? Ah, no, claro, Encenderle la pasión a los chicos y que no se apaguen, ¿sí? claro, eso Eso sí, es, sí. eso es verdad. Entonces, que no sea, pero no entender la pasión. Muchas veces hay algunas cosas que debemos hacerlo entender, ¿no? Cuando un chico lo desafiamos y cuando un chico está estresado. Parece Sí, que son sinónimos, no es verdad. ¿Sí? sí, sí, El jugador cuando está estresado a lo mejor está miedoso y erra una jugada y va a salir por la misma jugada y lo va a hacer otra vez. Está desafiándose, ¿sí? No está sí, estresado, porque si no, si estuviera estresado, no podía ni correr, te así para es. el estrés, ¿sí? Hay que Entonces, motivar. hay que motivarlos, ¿sí? El Sí, desafío, desafiar a los chicos, crearle, sacarlos de la rutina. sí, Esa es sí, otra cosa importante. Y que claro, adquieran el conocimiento, pero no tan solo el conocimiento para la vida, sino de su profesión. Que sí, conozca qué es lo que pasa en su profesión, ¿sí? Ese así, conocimiento es valioso para el jugador claro, de fútbol, ¿sí? Y si no, fíjate, Cristiano Ronaldo, fíjate cuando se pone en un tiro libre, la concentración que tiene, y él sabe lo que tiene, pero esa concentración viene porque tiene el conocimiento. así Ok, es. Bueno, Jorge, muchas gracias. muy amable, te agradezco mucho tu No, a tiempo. usted, Okay, a la orden siempre. gracias a todas las personas que han entrado. Muchas gracias a los que nos acompañaron. Ok, gracias, José y Jorge. muy amable. Nos vemos en otro momento. Hasta Les luego. pasaré a todo el video para cuando ya esté editado. ¿Sí? Gracias, José. muy amable. Chao. Listo, mi profe, muchas gracias. Hasta luego. Chao, hasta luego. Chao, Víctor. Chao, Felipe. Chao, Carlos. Ok. Chao, Jorge. Chao.